3, 2, 1. Bienvenidos chicos de tercera secundaria a su curso de lenguaje con su profesor Jorge Brito Sandoval. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema del castellano, su evolución en la parte 2. En la semana pasada hablamos del origen, ¿no? Del tema de cómo nació, que tiene que ver con el tema de las lenguas romances, que nació su origen pre-origen en latín, el tema de las invasiones árabes y toda esa evolución, ¿no? Ya, entonces cuando se constituyó en Castilla, en el reino de Castilla, ya empezó el tema de la conquista española y de ese tema vamos a hablar hoy. ¿Qué vemos en imagen? Vemos niñitos estudiando que no solamente manejan el castellano, sino manejan otros idiomas como el quechua o el aymara, ¿no? ¿Y por qué es importante hablar del tema del día de hoy? Porque es un momento de coronavirus, nosotros tenemos que saber quiénes somos. Saber quiénes somos para afrontar como una gran familia, ¿no? Entonces, lo que sí somos nosotros como peruanos, somos pluriculturales y multilingüistas. ¿Qué quiere decir multilingüista? Que manejamos varios idiomas. Quizás no tú, pero en el Perú, a través de la región, hay muchas personas que manejan varios idiomas y además hay varios idiomas para comunicarse. Entonces, que es importante saber qué idiomas existen y si es posible manejarlas, ¿no? Para poder comunicarnos entre todos y para poder ayudarnos entre todos, ¿no? El lenguaje, la comunicación, el hablar, por supuesto, y armar ideas, ¿no? Es muy importante para poder colaborarnos y apoyarnos en situaciones como la que vivimos, ¿no? Así que bienvenidos al curso del día de hoy. Para tercera secundaria, el curso de lenguaje, profesor Jorge Brito Sandoval, el tema origen y formación del castellano 2. Ok, a ver. ¿Qué cosa es? Es un fenómeno lingüístico, por supuesto, ¿no? En la formación de un idioma o de una lengua es un fenómeno lingüístico, ¿no? Que coexisten de un mismo territorio. ¿A qué estamos hablando? Al multilingüismo, por supuesto, ¿no? Entonces, cuando un fenómeno lingüístico se da como el multilingüismo, es porque coexisten, están en una sola zona, ¿no? En un solo lugar o en un espacio, ¿no? Como cuando hablamos del dialecto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos? Primero vamos a hablar de la causa del multilingüismo, ¿ok? Vamos a ver. Primero, que el multilingüismo son diversas sus causas, ¿no? Las razones para que se produzca este fenómeno podemos clasificarlas en dos grupos. Entonces, en las causas vamos a ver sus razones y las vamos a clasificar en dos grupos, ¿no? Ahí está Mafalda con sus amigos que manejan diferentes idiomas o lenguas, ¿no? Por supuesto. A ver, uno son las causas lingüísticas, ¿ok? En la causa lingüística tenemos la dialectización y fragmentación de lenguas. ¿Okay? Estos procesos se manifiestan cuando al acentuarse las diferencias gramaticales entre los dialectos. Hablamos que en los dialectos era un tema de variación regional, pero cuando estos dialectos se diferencian, ¿no? Gramaticalmente y se acentúan ya en una gran cantidad y se vuelven parte, entonces se ha fragmentado una lengua, ¿no? Entonces esto termina por construir códigos diferentes, ¿no? Se diferencian tantos que ya sus códigos son propios, ¿no? Un claro ejemplo es el latín, cuyas variantes regionales la fragmentaron en diversas lenguas, ¿no? ¿Se acuerdan en latín que había 13 estratos de latín, ¿no? Vulgar y todo clásico. Y en el vulgar, de ahí se fragmentaron y nacieron ¿quiénes? Las lenguas romances, ¿no? Después tenemos el desarrollo de interlenguas. Inter, relación entre varias, ¿no? En los lugares que coexisten, por eso ahí hemos dicho inter, de diferentes culturas, cada una de las cuales poseen su propia lengua, ¿no? Inter, ¿no? Entonces, cuando hay culturas que se encuentran en un solo lugar, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Entonces llega el latinoamericano con el español, está el mismo estadounidense, el inglés con el inglés, y otros idiomas con otras personas. Entonces, esta interrelación de lenguas llega a formar un solo código, ¿ok? Y en el caso hay personas que hablan, parecieran que mezclaran el inglés y el español, y la verdad lo hacen, ¿no? Entonces forman un código y crean el Spanglish, ¿no? O sea, es la mezcla, la interrelación entre el lenguaje, entre el español y el inglés. O el portuñol, ¿no? El portugués y el español. Y bueno, más se da sobre todo en zonas fronterizas o en grandes capitales, algunos sectores, ¿no? Cuando se juntan familias, ¿no? ¿Qué otra causa tenemos? Las extralingüísticas, ¿ok? Las extralingüísticas ya no tienen que ver con el tema del uso, ¿no? Y que se fragmente o que se mezclen, sino tienen que ver con el tema de las migraciones e invasiones, ¿no? Las migraciones es cuando se van de un país a otro, y las invasiones, por supuesto, el tema de la conquista, ¿no? A ver, entonces vamos a ver, ¿qué causas extralingüísticas hay? Primero, están los desplazamientos de las masas.
sea de una forma pacífica o violenta, ¿no? Algunos movimientos son violentos, por supuesto, han sido una constante en la historia de la humanidad. De esta forma, las lenguas han sido llevadas de un lugar a otro, ¿no? De su origen, lo llevan a otras zonas nuevas, ¿no? Un claro ejemplo, lamentable para nosotros, en el sentido de las pérdidas humanas, la expansión del idioma español en América, ¿no? Cuando llegaron acá, a otros países, y lo conquistaron, ¿no? Entonces impusieron el español. Concentraciones de culturas. Se da cuando en el centro de un territorio se desarrollan diferentes culturas. Igual, estamos hablando del tema de las grandes ciudades, ¿no? Como acá en Lima, por supuesto, se da el tema del español y el tema del quechua porque vienen personas andinas manejando el quechua. En otros países como Japón, Tokio, ciudades como Tokio o Washington, que están en Estados Unidos, se da ese tema, ¿no? Llegan varias culturas y ahí se puede dar de un momento a otro se puede elegir dos idiomas, ¿no? Por ejemplo, la presencia del inglés y el español en Puerto Rico como lenguas oficiales. Tanta influencia tienen estos dos idiomas que se convirtieron en idiomas oficiales. Y ninguno de los dos pertenece, por supuesto, a los puertorriqueños como origen, ¿no? A sus aborígenes puertorriqueños. Segundo punto que vamos a hablar el día de hoy es la realidad lingüística en el Perú. ¿Cuál es nuestra realidad con el tema de las lenguas, ¿no? Primero, el Perú es un país multilingüe. ¿Qué es multilingüe? Muchas, ¿no? Muchas, múltiples, ¿no? Muchas. ¿Por qué? Porque dentro de su territorio coexisten muchas lenguas, alrededor de 70, cerca de 70 lenguas hay en el Perú, ¿ok? Más de 40 corresponden a la Amazonía, ahí donde está la gran masa. Lamentablemente, estas 40 están en peligro de extinción o en proceso de extinción. Quiere decir que hay cada vez menos personas que usan esas lenguas, ¿no? ¿Cuáles son las lenguas oficiales de Perú? El español, el castellano, el quechua, el aymara y todas las que se hablen y tengan origen en su territorio. Acá tiene que ver con un tema de la Constitución, ¿no? La Constitución, para poder dar apoyo a las demás lenguas, que son como 70, en la última Constitución se decretó eso, ¿no? Porque antes solamente se consideraba el español, el castellano, el quechua y el aymara era dejado un poco de lado como idioma, pero en el 93 ya se consideró para darle una representación, ¿no? Por supuesto, los más fuertes son el español o castellano, el quechua, el aymara y las demás, como se dijo, están en proceso de extinción o en consolidación, ¿no? Entonces está que se lucha para que cada vez personas más la usen. Ok, entonces en esta realidad lingüística tenemos que dividir los tipos de lenguas que existen, ¿no? Entonces hay lenguas amerindias y lenguas no amerindias. Amerindias, por supuesto, que pertenecen a América, ¿no? Entonces están las andinas y las amazónicas. Bueno, las andinas habla del tema de los Andes, la que atraviesa los Andes. Y está la familia quechua, con sus variantes. Está la familia aru, que tenemos al aymara, al auqui, al jacuru, ¿no? Entre cuantas, ¿no? Lo más importante son esas tres, ¿no? En la familia aru. Y las amazónicas, por supuesto, tenemos 16 familias lingüísticas. Entonces hay que tener en claro, en las andinas tenemos la familia de quechua, con muchas variantes, y la familia del aru, con 3 lenguas importantes como el aymara, el auqui y el jacuru. Y en las amazónicas tenemos 16 familias lingüísticas. Entre las 16 familias están las 40 que me he mencionado. Y las lenguas no amerindias, las que no pertenecen a América, por supuesto, las que fueron traídas a extranjeros, ¿no? Como el español, como el inglés, como el japonés, el chino, el alemán, el portugués, ¿no? Ok, vamos con lenguas no amerindias. Las lenguas no amerindias ya hemos dicho que son traídas de extranjero, ¿sí? Y llegaron durante la colonia, ¿no? Con el español, japonés, chino, alemán, entre otras, que son mediante la movilización de masas, trajeron sus propios idiomas. Ok, el español peruano. El español andino, sierra y costa sur. El español andino, veamos, hay dos tipos de españoles. El español andino, y tiene que ver con la sierra y costa de sur. Y el español andino, que es el español ribereño, costa y norte y centro, y el español amazónico de la Amazonía, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que hay dos tipos de españoles. Entonces hay dos tipos de dialectos españoles, ¿no? Ok, vamos a hablar un poquito de cada idioma o cada lengua oficial, ¿no? Importante en el Perú. A ver, el quechua. Es la segunda lengua más importante, por supuesto el más importante es el español, ¿no? Tiene 5 familias, su nombre original es Runa Simi. O sea, el nombre original del quechua es Runa Simi, que significa lengua de hombres. Márcalo que puede venir en el examen. Posiblemente se originó dentro de la cultura chincha. Posiblemente, ¿no? En la gran cultura chincha, ¿no? En la pre-cultura chincha. O sea,
el quechua en sí tiene un origen costeño que llegó hacia el sur y donde se hizo fuerte como idioma del imperio, ¿no? Casi el imperio incaico siempre acogió cosas de otras culturas importantes. Después tenemos el aymara. Es la lengua nativa más importante después del quechua. O sea, después del español, el quechua sigue el aymara. Es parte de la familia Aru o Jaqui, ¿no? El aymara se habla en alrededor del lago Titicaca, además en regiones como Ayacucho, Purímac, Arequipa y Cusco. Respecto al Cauqui Cacuru, estas se encuentran en proceso de extinción. Entonces, a ver, veamos. El aymara, que pertenece a la familia Aru, es la más importante de esa familia, es el tercero idioma importante en el Perú, y es familia del Cauqui y Jacuru. Lamentablemente, el Cauqui y el Jacuru están en proceso de extinción, ¿no? Son habladas en provincias de Yauyos en Lima. Estas dos son habladas en Yauyos en Lima. Después tenemos las lenguas amazónicas, ¿no? Son bastantes además. En la selva encontramos la mayor variedad de lenguas, por supuesto. La más importante es el aguaruna, en primer lugar, con más de 39.000 hablantes, o sea, 39.000 personas que hablan el aguaruna. Después tenemos el campachaninca, lo hablan 20.000. Después tenemos el cocama, que lo hablan 15.000. El machiguenca, que lo hablan 13.000. El chaihuita, que lo hablan 12.000. Después encontramos lenguas casi extintas, ¿no? Como el risígaro, el tachiro, el ñapauri, que apenas lo hablan un centenar de personas y a veces lo hablan solamente 10 personas, 5 personas, ¿no? Ok, entonces tenemos las famosas lenguas amerindias, ¿no? Las que se encuentran en América, ¿no? Las amazónicas y las andinas, ¿no? En las andinas tenemos la familia del Aru, ¿no? Ahí tenemos el aymara, el caucaqui, que es el cacuru, y la familia quechua, que incluye varias lenguas de quechua. En la amazónica, bueno, ya hemos visto, ¿no? Acá están las familias grandes, ¿no? La familia Arahu, familia Arawak, la familia Bora, la familia Cahuapana, la familia Cadoshibi, la familia Huaytoto, la familia Jibaro, la familia Pano, la familia Pebayagua, la familia Tacana, la familia Itacuna, la familia Tucano, la familia Tupi Guaraní, la familia Zaparo, y dentro de la familia están las lenguas de Culuni, ¿no? Está como el Bora, el S, el Yagua, el Orejón, que está en la familia Tucano, también es importante. Y las amerindias, las no amerindias, digo, las no amerindias, las lenguas no amerindias, las que no nacieron en América, tenemos el español, que es una familia, la familia romántica, ¿no? De los romances. Tenemos el japonés, que es la familia uralo-altática. Tenemos la china, que es la familia subchina. Tenemos la inglesa, digo, que es la familia germánica. El inglés, ¿no? Ahí está. Tenemos el francés, que es la familia románica. Y tenemos la italiana, que es la familia románica. Y bueno, esta parte que es verificando el aprendizaje, ya sabemos que tenemos que resolverlo en el cuaderno. Ok, a ver, vamos. Dice, primero, señale la lengua prerrománica, antes de la lengua romance, ¿no? Antes del romano. Entonces, ¿cuál es ahí? Es el eureka, ¿no? Es una lengua del pueblo vasco, la semana pasada lo hemos hablado. Dos, señala la alternativa incorrecta. A ver, ¿el quechua es una lengua andina? Sí, por supuesto, ¿no? El quechua y el aymara no son lenguas indoeuropeas. No son lenguas indoeuropeas, por supuesto. El quechua no es un dialecto del español. No, por supuesto, no es un dialecto del español. El quechua y el español son lenguas peruanas. Pues sí, son lenguas peruanas porque son idiomas, ¿no? El quechua y el español son lenguas oficiales de Perú, sí. El español no es una lengua amerindia, ¿no? Ya que no tiene origen en el Perú. Entonces, tiene que ser la respuesta. Veamos. 3. Nuestro país es multilingüe, ¿por qué? ¿A qué razón? A ver, porque se convive con más de una lengua aborigen, por supuesto. Por eso multilingüe, ¿no? Porque tenemos muchas lenguas de origen nuestras. Señala alternativa que presenta nombres de países en los que se habla el quechua tradicionalmente. Ahí tienes que averiguar. Pero tienes que ver con el tema, razonar con el tema de los Andes. El quechua atraviesa el tema de los Andes. Entonces tienes que identificar qué país tiene Andes en sus regiones o en su zona, ¿no? Bueno, en nuestro proyecto escolar, Todos contra el Coronavirus, tenemos que realizar en una hoja o una cartulina un mensaje en quechua. ¿Okay? Yo sé que va a ser un poco difícil, pero tiene que contener entre 3 a 7 palabras. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Averiguar, ¿no? Tienes que buscar en internet, tienes que buscar en palabras, preguntar a tu familia qué palabras se dicen en quechua y hacer un mensaje, ¿no? Por supuesto, para favor de la resistencia en contra del COVID-19. Y para casa, el archivo es con 1 pre1 práctica 7. Por favor, entregar su tarea antes del domingo. Y lo del coronavirus, el proyecto, también, por favor, ya saben, tienen que mandarlo mediante una foto en
en el sistema Google Classroom que tenemos. Por favor, revisar con calma la diapositiva, revisar con calma el video y resolver sus trabajos. La próxima semana tenemos el examen ya bimestral, así que estudien.